Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a bordar esta paloma. Vamos a necesitar hilo cristal, color amarillo y color blanco. ¡Comenzamos! En hebra sencilla con el color blanco vamos a hacer líneas en vertical. Vamos a dejar medio centímetro de separación entre cada línea. Ya que hicimos las líneas en vertical, ahora con el mismo color en hebra sencilla vamos a hacer las líneas en horizontal. Igual vamos a dejar separación de medio centímetro entre cada línea. Ya que hicimos nuestra cuadrícula, ahora con el mismo color en hebra sencilla vamos a sacar la aguja en la parte de abajo. Vamos a levantar la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Vamos a ir en diagonal y fijamos. Ahora volteamos la labor, nos pasamos a la siguiente línea. Y volvemos a hacer lo mismo. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical y fijamos. Y nos pasamos a la siguiente línea. Esta la punta de red la vamos a usar como base. Y así es como queda. Ahora con el color amarillo en hebra doble vamos a trabajar en diagonal. Vamos a ir pasando por encima de la X que se ve en diagonal y por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo,
por encima, por debajo. Por encima, por debajo, por encima, por debajo. Vamos a ir en diagonal. Por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y fijamos. Así es como va quedando. Ahora volteamos la labor. Y nos vamos a saltar una fila de X. Y nos pasamos a la siguiente. Y si en la primera fila pasamos por debajo, en la segunda vamos a pasar por debajo. Vamos a ir siguiendo la misma secuencia. Si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y así seguimos sucesivamente. Y fijamos. Y nos volvemos a saltar otra fila de X. Y nos pasamos en la siguiente. Y seguimos la misma secuencia. Si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y fijamos. Y así seguimos sucesivamente. Como ven, en las tres filas la X quedó por arriba. Y quedó por abajo, por arriba, por abajo. Y así es como queda. Ahora con el mismo color en hebra doble vamos a pasar por la fila de X que dejamos libre. Vamos a pasar una X antes de las X que dejamos hacia arriba. Pasamos por debajo. Pasamos por encima, por debajo. Por encima, por debajo, por encima. Por debajo, por encima. Por debajo, por encima.
por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, y fijamos. Ahora nos pasamos a la siguiente fila y volvemos a hacer lo mismo que la primera. Vamos a pasar por el mismo lugar que pasamos en la primera línea. Si en la primera pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Y si en la primera pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Si en la primera pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Si en la primera pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Si en la primera pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y así seguimos sucesivamente. Y este es el resultado de nuestro puntado. No olvides suscribirse, darle like, comparte, comenta y nos vemos hasta la próxima.